Hola acompañantes de viaje, tercer y último día de este recorrido de qué ver en París en 3 días. No queremos despedirnos de París, ¿no? Aunque todo llega a su fin. Pero antes, falta disfrutar de este último día de recorrido por la Ciudad de la Luz. ¿Comenzamos? Comenzamos la mañana en la colina del 18º distrito de París, Montmartre. Puede que hayas elegido alojarte acá. No volveremos a hablar sobre las zonas para alojarse en París porque ya lo tenemos en un video anterior. Y si ya estás hospedado en esta zona, comenzarás muy temprano y fácilmente el recorrido. Pero es posible que hayas elegido otro lugar para alojarte y deberás trasladarte hasta este distrito. ¿Cómo hacer el traslado? Si has sacado tickets para el autobús turístico para recorrer la ciudad, luego hablaremos de pros y contras de esta opción. Aprovéchalo, tómalo y bájate en Pigalle. Fíjate cuál de los recorridos te lleva hacia ahí y cuál es la mejor parada. Si no, pregunta dentro del autobús para que te indiquen. En este momento, 2020, las rutas de los buses turísticos se han reducido. Es un momento atípico y los recorridos y las paradas pueden cambiar. Otra de las opciones es en autobús. Llegas con las líneas 68, 81 o 95. Pero lo más común seguramente es que te traslades en metro. Puedes bajar en la estación a veces con la línea número 12, en Blanchet con la línea número 2, en Anvers con la línea número 2 o en Pigalle con las líneas 2 o 12. Una vez arribados a la zona, tendremos que subir a la colina. Tenemos también diferentes maneras de hacerlo. En funicular. En el mapa podemos ver las 4 estaciones de metro nombradas anteriormente. Luego tenemos marcado en el mismo también el funicular en la Plaza Saint-Pierre, y es hacia allí donde nos dirigiremos una vez hayamos bajado del metro. Como ven, las estaciones de Aveses o Anvers son las que nos quedan a menor distancia del mismo. El precio es un ticket de metro que sacas allí mismo. Subiendo las escaleras. Si caminamos hacia el funicular, veremos que al costado del mismo sale una escalinata hacia la cima. Es una muy linda opción, siempre y cuando no estés muy cansado. El recorrido promete ser encantador, pero quizás es mejor dejarlo para el regreso. En el Montmartre Bus. El Montmartre Bus es un autobús eléctrico pequeño. El recorrido va desde la Plaza Pigalle hasta la Plaza du Tertre y Basílica Sacré-Cœur. El precio es el mismo que un ticket de metro. En el Petit Train Montmartre. Este pequeño tren turístico lo puedes tomar en Plaza Blanche. Es la manera menos económica de subir, pero es un recorrido con audio por las calles de Montmartre hasta llegar a la Plaza du Tertre y la Basílica del Sagrado Corazón. Ahora ya arribamos y comenzamos a disfrutar de este París tan bohemio. ¿Qué ver? Si bien perderse caminando, como siempre decimos, es el mejor plan que puedes llevar para recorrer Montmartre, hay lugares que vamos a señalar como imprescindibles en el recorrido. Basílica Sacré-Cœur. Llegamos a uno de los monumentos más emblemáticos de París, la Basílica del Sagrado Corazón, el Sacré-Cœur. Ya cuando llegas a la colina, te encontrarás con la majestuosidad blanca de la basílica,
pero también con la cola que verás formada a sus pies para el acceso a la misma. Ponte rápidamente en ella, verás que avanza a buen ritmo y no permanecerás mucho tiempo en la fila. La entrada para la basílica es gratuita, no así para conocer la cripta o subir a la cúpula. Desde esta última obtendrás unas vistas maravillosas de París. Es verdad también, en relación a esto último que decíamos, que desde la escalinata frente a la entrada al Sacré-Cœur ya se obtienen unas vistas preciosas de la ciudad. El horario de la basílica es de 6 horas a 22:30 horas. El acceso a la cúpula tiene un horario más restringido que la basílica, por lo que consulta siempre antes de ir, ya que el mismo varía según la temporada. Volvemos a repetir que todos los datos que damos y consejos son para épocas normales. Estamos atravesando una situación atípica, así que siempre informarse antes de visitar los monumentos. Plaza du Tertre. La Plaza du Tertre es un paseo para hacer tranquilamente. Ver cantidad de pintores ofreciendo sus obras o haciendo retratos es algo que no te puedes perder. La Plaza du Tertre es el corazón de Montmartre. Caminar unos minutos entre las pinturas y retratos te transporta en el tiempo. Nos transportamos hasta el siglo XIX, cuando en esta zona se afincaban los pintores buscando una zona más barata para vivir en París, y se convertía así en un barrio muy bohemio. Durante los siglos XIX y XX, los artistas y sus sueños se instalaron en esta zona de las afueras de París. Hoy en día mantiene el ambiente artístico y un encanto muy particular. Como les decíamos, empezar a caminar, perderse por las callecitas, incluso hasta bajar la colina a pie es un muy buen plan. También lo es hacer una caminata en un free tour por Montmartre, dado que con el mismo obtendrás mucha información sobre la zona. El recorrido por Montmartre nos puede llevar prácticamente todo el día. Tienes mucho para caminar, museos para ver como el de Salvador Dalí, lugares para sentarte a comer, en fin, quizás se te vaya el día sin darte cuenta. Disfruta, no tengas apuro. ¿Continuamos viaje? Ya a la bajada, cuando estamos en la Plaza Blanche listos para tomar el metro, encontramos al famoso cabaret Moulin Rouge. De regreso y para terminar el día y el itinerario, podemos hacer una linda caminata por la orilla del Sena. Autobuses hop-on, hop-off. Y si estás muy cansado o estás con niños o con personas mayores, puedes utilizar el autobús turístico para dar un recorrido por la ciudad y ver lo que nos haya quedado sin recorrer. Los famosos autobuses hop-on, hop-off. El recorrido en autobús turístico siempre en un principio lo dejamos de lado,
pensando que no queremos ir entre tanta gente y lentamente por la cantidad de paradas que hace. Pero no siempre la situación física es la óptima, como para subir y bajar escaleras de metro y caminar cuadras y cuadras durante todo el día. Como bien decíamos, porque quizás estés con niños o con adultos mayores. En estos casos, tomar el bus es una opción a manejar. Puede pasar también que muchas veces ya hemos sacado algún pase turístico para recorrer la ciudad. Estos pases generalmente los incluyen. Aprovechemos y demos uso para cuando el cansancio apriete. Torre Eiffel a la noche desde Trocadero. Para terminar este recorrido de 3 días en la capital francesa, nos despediremos de la misma con la vista de la Torre Eiffel desde la explanada de Trocadero y a la noche. La imagen de ver la Torre Eiffel iluminada es maravillosa, nada mejor para despedirnos de París. Y como todo llega a su fin, así llegó este itinerario por París. Acompañantes de viaje, nos despedimos de París con un hasta luego. Si te ha gustado esta serie, si te ha servido de ayuda, no olvides suscribirte y darle like. Hasta la próxima, acompañantes de viaje.